Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Estamos hoy en el segmento de perspectivas y vamos a abordar un tema que es esencial dentro de la escena terapéutica para poder identificar nuestras neurosis. Este es un concepto que he tomado prestado de la filosofía para poder utilizar como concepto catalizador de aquello que expone las formas de nuestras neurosis. Y con esto me refiero a que si nosotros tomamos en consideración que aquellos conflictos que hemos identificado afuera no son más que un reflejo de conflictos intrapersonales que no estamos identificando, va a ser más sencillo poder establecer un punto de partida para el trabajo en terapia. Entonces, pues, hoy hablaremos de el otro. El otro como concepto filosófico. Y en este caso, ahondaremos en lo que Emmanuel Levinas nos regaló como patrimonio para la identificación de estas necesidades con nosotros mismos a través de una filosofía ética que nos permita poder retomar los valores esenciales a partir de los cuales vamos a poder ir reestructurando nuestra relación con los demás. Recordemos que en este canal hemos sido partidarios desde un principio de asumir nuestra responsabilidad dentro de nuestras dinámicas interpersonales. Por tanto, este canal está dirigido principalmente para el que hace, de aquel que está interesado particularmente en reconocerse y poder trabajar consigo mismo, no en el lugar pasivo de la víctima, sino en el lugar activo del que puede ser en determinadas circunstancias su propio victimario y el de otro más. Por tanto, este concepto nos va a ilustrar con claridad de qué formas podemos empezar a relacionarnos de maneras más responsables si nos asumimos como actores participantes dentro de las realidades psicológicas de otros también. Todos jugamos un papel subjetivo y aquí lo que vamos a analizar es de qué maneras estamos permeando con nuestros roles, con nuestras actitudes y comportamientos estas relaciones con los demás. Y también poder identificar cómo ese otro nos moldea a nosotros y nos determina de maneras directas e indirectas para poder comprender de mejores maneras nuestros actos y comportamientos. Entonces, la relación con el otro, ese otro que Levinas determina fuera de nosotros como todo aquello que no tiene que ver con nosotros, va a poder ayudarnos a esclarecer qué grado de inadaptabilidad tenemos ante lo real. Con esto, podremos también llegar a la conclusión de quién es ese otro, ese gran otro que yace dentro de nosotros, que más adelante comprenderemos desde la clínica lacaniana. Ese gran otro, o el autre, como él lo determinó con mayúscula, no es más que un reflejo que vemos en el otro fuera de nosotros. Ese gran otro que está internalizado es el que en determinado momento somos nosotros para nosotros mismos, pero al no lograr identificar este vínculo inalienable, proyectamos en los demás los conflictos internos que no logramos reconciliar. Hablar del otro no es llanamente hablar de aquello que está fuera de mí, es hablar de ese conflicto que surge en mí por no lograr conectar de maneras saludables con mi entorno. Es por tanto ese otro un catalizador de lo que yo soy. Es un reflejo de las partes más oscuras e irresueltas que existen en nosotros. La forma en la que nos relacionamos con el entorno es simplemente una reescenificación de las maneras en las que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta relación es la más importante y es la que va a determinar nuestro grado de estabilidad emocional. Y bueno, vamos a retomar a Emmanuel Levinas con su concepto de el otro desde la perspectiva de nuestra psicología incómoda. El otro. Emmanuel Levinas nos da al otro que rompe radicalmente con toda la tradición filosófica occidental centrada en el yo, el ser y el conocimiento. Levinas propone una ética primera, anterior a la ontología. En otras palabras, primero está la relación con el otro y luego viene el ser. Entendemos desde la psicología
que nuestra conciencia se forja desde las relaciones con los demás. Son estos vínculos primarios los que van a establecer las bases sobre las cuales se va a estructurar nuestra personalidad. Y es por ello que en esta dialéctica entre el yo y el otro existe el ser, como un objeto último, indeterminado, con el cual nos vamos a batir en el plano de lo real. De ahí lo trascendente de poder identificar cómo se juega esta relación. El otro no es un objeto ni un alter ego. Levinas critica la filosofía que reduce al otro a algo que puedo conocer, comprender o asimilar a mí. El otro es más bien inconcebible y por eso mismo genera angustia e incertidumbre, porque escapa a nuestro control. Al otro hay que aceptarlo, sin necesidad de comprenderlo. Porque para comprenderlo hay que desotrarlo, darle una significación que finalmente es nuestra, no suya. Es decir, que no es genuina. Al otro hay que darle la bienvenida, reconocer que nos excede y que no podemos cambiarlo. Debemos conocerlo sin intentar modificarlo, cohabitar con él en el espacio transitorio que nos une y que nos es común a ambos. El otro no es un otro yo, ni una variación de mí mismo, sino lo contrario u opuesto a mí. Cuando intento comprenderlo del todo, lo violento, porque al hacerlo lo tengo que convertir en algo manejable. Por eso el otro excederá siempre mis categorías. Con esto podemos entender que la relación con el otro siempre se da en el plano de lo simbólico. Aquello que entendemos por otro es apenas una representación de este que no alcanza a dimensionar ni a abarcar en su completud lo que el otro es. Diría Pessoa, un filósofo portugués, que la realidad está vetada para nosotros por un vidrio que se impone entre nosotros y ella. Apenas podemos ver parte de ella, pero no la podemos tocar. Bueno, algo así sucede con el otro. Este es tan amplio y tan vasto que no alcanzamos a poder apreciarlo en su completud. Apenas tenemos un conjunto de representaciones de él y es con ello que formamos un concepto en nosotros. Este concepto es con el que nos relacionamos, nunca con el otro en sí. El rostro como aparición ética del otro. Aquí el concepto clave es el rostro. El rostro no es la cara, la imagen física o una representación. Es la presencia desnuda del otro, vulnerable y expuesta, que me interpela sin palabras. Se muestra divergente y al mismo tiempo similar. El rostro del otro es igual al mío en lo general, pero distinto en lo específico. Es decir, es una persona como yo, persona que por cierto viene del griego prosopón, que significa máscara. Pero, sin embargo, no comparte mi historia individual ni particular. Es un elemento que constituye unidad en la percepción y diferencia en su composición. El rostro, entonces, nos vuelve un igual del otro, pero no por ello igual en su aproximación. Nos ayuda más bien a comprender que, aunque el otro no es yo, sí es muy cercano a nosotros. El otro me recuerda a mí de muchas formas, pero no soy yo. Por lo tanto, habrá que reconocer esta distancia insalvable entre él o ella y yo. En los años que llevo dando terapia, algo que he observado es que independientemente de la edad, el género, el estatus socioeconómico, la nacionalidad, la cultura, la religión, la idiosincrasia, el sistema de creencias que mis consultantes tienen, siempre logro encontrarme en ellos. Una parte de mí está descrita por esta otredad que aparentemente es tan distante de mí, pero en el análisis descubro más cercana de lo que pensaría. Esa forma de poder conocerme a través del otro es la forma más objetiva de poder comprender quién está de este lado. Y es conservando las distancias y las especificidades que en la comprensión de lo esencial puedo ir encontrando fragmentos de lo que yo soy que jamás podría
averiguar si no fuese a través de esta relación con el otro. La asimetría. El otro está por encima de mí. La relación con el otro no es simétrica para Levinas. No se trata de un yo te respeto si tú me respetas, o somos iguales en derechos y deberes. Para él, el otro tiene prioridad sobre mí. Éticamente, mi responsabilidad no depende de su reciprocidad. Nuestra ética nos exige ser como somos, independientemente del trato del otro, para entonces poder ser lo que somos. Este es un deber ético que se antepone a mi individualidad, para poder priorizar todo aquello que va más allá de mis límites. El otro es esa totalidad que me excede y ante la que puedo extenderme si reconozco la reducción del yo. Yo soy responsable antes de cualquier contrato, acuerdo o decisión, porque es eso lo que soy. Ser como humanamente se debe, por encima de la reciprocidad, porque es así como conservo mi autenticidad y reconozco la del otro. Mi responsabilidad no depende de un otro fuera de mí, sino de la relación conmigo mismo, esa que solo puedo ejercer a través del otro. El otro está en mí inadvertidamente, por eso lo veo afuera, siendo una mera proyección de lo no reconocido internamente, así como su valía está puesta en aquello que no logro reconocer en mí. Respetar el valor que el otro se atribuye es reconocer mi propio valor y hacerlo valer. Recordemos que es este otro a través del cual nosotros podemos significarnos. El otro va a poner a prueba nuestra dignidad, nuestra valía, nuestro amor propio, y no porque se lo proponga, sino porque estamos expuestos en la relación con el otro a tener que hacer valer lo que nosotros somos para nosotros y dejar implícito el valor que aquel tiene también en nuestra vida. Esta relación con el otro no solo va a evidenciar qué tipo de contratos y compromisos tengo conmigo mismo, sino también va a dar la pauta para poder acercarme a mis necesidades de maneras responsables o irresponsables. Muchas veces en terapia hay personas que estando en medio de una relación me cuentan la angustia que sienten de tener que comprometerse con alguien más, ya sea a través de una relación sentimental, una relación laboral o un vínculo moral. Algo que no advertimos es que el compromiso y la responsabilidad nunca son con el otro. En el fondo, no tememos fallarle al otro. En el fondo, es el miedo a nosotros mismos de fallarnos. Identificar cómo aquel está exponiendo y evidenciando las angustias y temores de aquellos deberes que nosotros mismos nos imponemos es un principio para empezar a deslindar aquel de los temores que nosotros no resolvemos por estar oprimidos bajo nuestros propios ideales y condicionarnos el autorreconocimiento. Responsabilidad infinita. Hemos llegado al núcleo duro de Levinas, la responsabilidad. Esta no es elegida, sino que se impone por naturaleza. No es negociable, se ejerce sin dependencias, no tiene límite. Soy responsable del otro, incluso si no lo conozco, aún si no me lo pide, inclusive si no me responde. La frase clave de Levinas es: soy responsable del otro sin esperar reciprocidad, aunque ello me cueste la vida. Como podemos ver, esto rompe con la ética basada en derechos, normas, utilidad, equilibrio. Nos impide ponernos antes que al otro y se reconoce que sin respeto al otro no existe el yo. La ética entonces no nace de la ley, sino del encuentro con el otro. Dentro de la perspectiva psicoanalítica, el otro yace dentro de nosotros. Es ese otro al que nos referimos cuando hablamos de una responsabilidad inalienable y de una relación en donde ese otro preexiste al yo. Ese otro que culturalmente está depositado en aquella cultura que se nos es heredada desde que nacemos y que va constituyendo nuestra subjetividad
pero también ese otro que se instituye como conciencia moral en nosotros, que se va a imponer por encima del ser de formas inevitables. Esencialmente, nada de lo que hacemos lo hacemos por un otro allá afuera. Todo lo que hacemos lo hacemos de formas egoístas, es decir, pensando en nuestro conveniente por encima de cualquier otro más. Sin embargo, eso que nosotros identificamos como conveniente está descrito por ese otro que yace dentro de nosotros y que fue instituido desde antes de que nosotros pudiéramos desarrollar un albedrío propio. Ese otro que nos rige, que nos determina y que va a prevalecer en cualquiera de nuestras elecciones con un aparente interés en un otro allá afuera, pero que únicamente describe cuestiones culturales que hemos apropiado y que determinan nuestros comportamientos inevitablemente. Hablamos entonces de que si bien poseemos un albedrío, este no es libre, está determinado por esa otredad. Y no es hasta que lo hacemos consciente que podemos de alguna forma entender nuestros porqués y con ello encontrar un tanto de alivio en la identificación de los motivos que determinan nuestros comportamientos. Ética antes que ontología. Levinas invierte toda la filosofía occidental. Tradicionalmente, primero fue el ser, la ontología, y posteriormente la ética, la relación con el otro. Para Levinas, no. Primero va la ética, luego entonces el ser, el saber, la política, etc. Antes de preguntarme qué es el ser, ya estoy implicado con el otro, porque es inseparable lo que soy de lo que es el otro. Lo que somos está delineado y delimitado por un otro que condiciona mi existencia y mi actuar. El yo no es soberano, está acusado, interpelado y comprometido continuamente por el otro. En la medida en la que acepto al otro, acepto al mismo tiempo lo que soy y lo que no soy también. Al otro, antes que someterlo, hay que respetarlo, aceptarlo y admirarlo, para poder develar lo que soy. Emmanuel también nos habla de la importancia de la hospitalidad, de aceptar al otro de puertas abiertas en nuestro hogar, permitirle que nos interpele, que nos incomode, porque es ahí donde reside esta función a partir de la cual me voy a fortalecer. En la medida que yo logro esta hospitalidad con el otro, pese a las determinaciones de mis propios preestablecidos, logro expandir mi reducida totalidad. Es decir, para poder salir de nuestro reducido yo, es importante extendernos hacia el infinito que es el otro. Habla de lo importante de la hospitalidad por encima de la tolerancia. Para Levinas, tolerar no es un síntoma de aceptación. El que tolera está poniéndose a sí mismo en un lugar de poder. Ese que tolera asume que él tiene la verdad y que está siendo condescendiente con el que tolera. Es decir, no hay un proceso de aceptación, sino simplemente le sobrelleva. El que tolera ejerce una forma de dominio y se muestra en apariencia condescendiente, pero realmente no está logrando una integración de esa otredad ni una aceptación que le permita cohabitar. Se impone y busca dominio. Dentro de la psicología entendemos que nuestra neurosis puede ser concebida como esta reducida totalidad, marcos rígidos y firmes que generan estructuras que nos impiden poder flexibilizar las formas en las que nos adaptamos hacia lo real. Nuestra realidad, como esta totalidad determinada, nos impide una aproximación más abierta con el infinito que es el otro. Jean-Paul Sartre nos dice: el infierno son los otros. Y es que ese otro se convierte en un infierno para nosotros no por su condición natural, sino por nuestro afán de someterle, de dominarle, de comprenderlo, de poseerlo. Y ese es el trabajo terapéutico en el que podemos invertir parte de nuestra rehabilitación en la comprensión de qué constituye al otro. En la medida que yo me vuelvo hospitalario, acepto e integro al otro que me hizo llegar a consulta porque se convirtió en objeto de angustia y de ansiedad por lo poco previsible o controlable que es para mí,
que podremos entonces encontrar la estabilidad emocional de vuelta. Por ello, me parece esencial comprender este concepto dentro del cuadro terapéutico. El otro como exterioridad absoluta. El otro no solo es exterioridad, sino que lo es en absoluto. No se deja totalizar, no se deja poseer, no se deja reducir. Por ello, Levinas habla de lo infinito. El otro es más de lo que puedo abarcar. Siempre desborda mi limitada capacidad de comprensión, que como dice la palabra, busca comprimirlo, reducirlo para que quepa en mí. Al exceder los límites de mi comprensión es donde surge nuestra neurosis, como un mecanismo para calmar la angustia por el otro. La violencia comienza cuando empiezo a encerrar al otro en mis conceptos, a delimitarlo y someterlo a mis voluntades y deseos, porque el otro no vino para ser un objeto más de mis pasiones, ni a obedecer mis necesidades. Está ahí resolviéndose a sí mismo, padeciéndose y organizando su existencia a pesar de la mía. Donde está el otro, está la angustia, precisamente porque no se nos preparó ni se nos facultó en la cultura que nos desarrollamos para la hospitalidad y la aceptación del otro, para comprender el imposible de la comprensión del otro, para reconocer que aquello que tenemos del otro es solamente una parcialidad, deformada por mis interpretaciones y sesgada por las representaciones con las que lo constituyo en mí. Esta delimitación y este impedimento que imposibilita el contacto real con el otro es un generador de angustias y fracturas en nuestras realidades que no atinan esta reconciliación de la imposibilidad que consiste en la apreciación del otro. Muchas veces en las relaciones, cuando creemos conocer a alguien, creemos de verdad que podemos delimitarlo. Cuando éste se sale del concepto en el que le tenemos, genera angustia en nosotros, malestar y molestia. Le acusamos de no ser aquel que creímos que era. Y es que si lo analizamos, es ingenuo creer que podemos abarcar lo que el otro es con apenas un tiempo de conocerle. El gran otro, que termina siendo ese desconocido que nos expone y nos vuelve vulnerables, no está enfrente de nosotros. Pero para poder conocerlo, así sea al menos parcialmente, necesitamos la relación con los demás. La caricia para Levinas. La caricia no es tocar para poseer, controlar o satisfacer una necesidad. Eso sería apropiación. Y la ética de Levinas triunfa justo ahí donde la apropiación fracasa. Entonces, ¿qué es la caricia? Es una metáfora que nace en la figura del contacto con el otro que no lo reduce. Levinas la presenta sobre todo en totalidad de infinito, como una relación erótica, pero no sexualizada en sentido banal, sino en un sentido del eros más cercano al de Byung-Chul Han, como reconocimiento del otro. Es erótica en relación con el deseo de lo que se me escapa. La caricia no busca algo dado, busca lo que todavía no es. La clave está en tocar sin capturar. La caricia toca sin aprender. Se dirige a algo que no se deja tematizar. No culmina en un objeto. Por eso Levinas dice que la caricia es búsqueda, pero una búsqueda sin posesión. En la caricia el otro permanece otro. No se vuelve una extensión del yo, ni se integra a mi sistema. La caricia respeta su trascendencia. Levinas va contra la idea romántica de la fusión. En la caricia no hay absorción, no hay unidad total. Hay una proximidad sin identidad. Es una intimidad que conserva la distancia. La caricia en Levinas es el gesto que toca al otro sin convertirlo en cosa, que reconoce que el otro siempre rebasa lo que puedo saber de él o ella. Hablar de la caricia de Levinas es hablar de una vinculación respetuosa que no pretende apropiar, que no atenta con la otredad, que no intenta generar un dominio ni cosificarle para fines egoístas. Hablar de la caricia, por tanto,
es la manera más sublime de respeto que hay con el otro. Hace tiempo vi un video donde un monje budista decía que el amor de Occidente no es amor como tal. Este decía que las parejas, cuando están en desencuentros, suelen citarse para platicar. Y entonces uno dice, tenemos que hablar. Y este tenemos que hablar es el preámbulo de un encuentro en donde yo te voy a decir en qué no me estás funcionando y qué tienes que modificar para adecuarte a lo que yo espero de ti. Eso es justo lo contrario a la caricia. La filosofía de Levinas apuesta por preservar la autenticidad del otro y no volverlo un objeto para que se ajuste a nuestras necesidades. Esta filosofía de Levinas, a diferencia de Sócrates, que decía que la filosofía es el amor al saber, Levinas piensa que la filosofía debe ser un saber para el amor. Implicaciones clínicas, políticas y sociales del otro. Aunque Levinas no es clínico, su pensamiento implica que escuchar no es interpretar para dominar, manipulación. Que ayudar no es corregir, adiestrar. Que acompañar no es absorber al otro en mi saber, cosificar. En lo social, la justicia nace cuando aparece el tercero, la comunidad. Pero en Levinas, la justicia no debe traicionar el rostro concreto, sino que debe reconocer sus especificidades. La idea central condensada de Levinas afirmaría que el yo no se funda a sí mismo, sino que el yo nace responsable, es decir, está obligado a responder, y que es el otro el que me constituye antes de que yo decida ser ético. Esto significa que yo soy modelado por el otro. La ética no es una opción, sino una condición estructural ante la que no hay elección. Analizarla, comprenderla y reformularla nos volverá menos ajenos a nosotros mismos. Y bien, estas han sido algunas nociones que hemos compartido contigo sobre el otro de Levinas, revestido desde una perspectiva de la psicología incómoda. Ojalá que este concepto te ayude a poder ver al otro como una oportunidad, como una puerta de entrada hacia ese infinito que necesitamos ampliarnos para salir de nuestra finitud, en oposición a la infinitud que representa el otro. Si nosotros nos tomamos en serio este concepto para reconectar con el otro, no solamente vamos a avanzar mucho en nuestros procesos terapéuticos hacia el autoconocimiento, la autocomprensión y la hospitalidad con nosotros mismos, sino que también tendremos bases más sólidas para tener relaciones más viables y funcionales con nuestro entorno. Bien, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, de darle like a este video y de compartirlo con quien creas que puede serle de utilidad, mejorar su aproximación hacia el otro. Recordemos que el otro no necesariamente es persona. En ocasiones, si empleamos la mirada, también puede venir en forma de acontecimiento, circunstancia, evento o suceso que nos excede. Tomar estos principios para relacionarnos con este nos va a ayudar para estar mejor preparados en estas circunstancias. Sígueme en mis redes sociales que estarán apareciendo de este lado y nos vemos en la próxima.